pizkat eskinetara etorriko naz. Bueno, ongi etorriak, mila esker hurbiltzeagatik, labur egingo dut horrela sarreratxo bat, bale? Badakizu zertan etorri garen, ikusiko dugu eskola bideak edo bizibideak proiektua lehioan deitzen dugun egin dugun bideo hori ikusteko, askok parte hartu egin dozue bideo horretan. Ibaneri emango diote mikrofonoa pizkat bera aurkezpena edo ongi etorria egiteko, eta gero, pelikula ikusi ostean egingo dugu, forotxo bat edo, ez? Denon artean pizkate itxegin edo hausnartu edo, ideiak batu, eta, zer pentsatu dugu horretarako, eta gero azalduko dizuet, ¿vale? Digo que gracias por haber venido a todos y a todas, que ya sabéis a qué hemos venido, a ver la película que hemos hecho vinculada a visibilidad, que muchos de vosotros habéis formado parte de ese vídeo. Le voy a pasar el micro a Iván para que haga un poco la presentación y el ongi etorri. Y después del vídeo de la película, que dura como 30 minutos o así, bueno, igual, algunos ya lo habéis pirateado en internet, hacemos un pequeño foro, si os parece, pues para hacer una reflexión entre todos y intercambiar ideas y demás, ¿vale? A mí, esker, Iván. Eskerrik asko, Peter. Arrastion guztioi eta lehenengo eta behin ongi etorriak kultur lehioa honetara, bai hemen bertan zagoziena, zein streamingez bidez be agintzen danez, eurei be bai, eskerrik asko, hor pantaiatzean egoteagatik, ezta. Bueno, Peterrek ondo esan dagoen moduan, gaur bizibidea proiektu honen nora edo gora berak edo azaltzera gatoz, ezta. Bideo bat ikustera eta gero, sortatzen dan solasalditxo horretan, zeuen galderei erantzuna emoteko asmoagaz. Guretzako oso proiektu garrantzitsua da, ezta? Oin dela 20 urte, aurten 20 urte ingo dauz ez bizibideak, baina bai herrigune proiektua sortu zuen lehenengo hasitxoa, ezta? Gauza simple bat izan zen, ospakizun bat lehioaren 475. urtea ospatzeko egin zen ospakizun horren barruan, egoan umekaz lanendu egiteko proiektutxo bat, ezta? Eta proiektu horretan altxor batzuk gorde bezan, garai horretan umeak zirenak, eta gaur egun, suposatzen doia, gazteak edo ezein gazteak direnak, ezta? Horaz izan, nik uste dut, bizibideak sortu dauan proiektu horren bultzada, ezta? Urte asko izan dira, azkenengo urteetan lan horren ondorioz bizibidea proiektu hau sortu egin zen, eta guretzako oso gauza garrantzitsua da, ezta? Garrantzitsua umen ikuspegia bertan isladatzen dana, eta batez ere, bertokoak garenok eta bertan gazteak ginenean, eskolara eta bakarri joaten ginenean, eta kaletik ibiltzen ginenean inongo, arazoa beti egozan edo arriskoa beti egozan, baina, nik uste gaur egun gurasoak gareno askoz be gehiago babesten dugu zala gurumeak, eta askotan hori euren bazkatasunean ere murrizpen batzuk sortzen dauz, ezta? Eta horrela sortu zen proiektua, nik uste dut gerota sendoagoa dala, eta hona gatoz nik uste dut bi helburu nagusi argi eukiteko. Lehenengo eta behin, azaltzeko zein dan bizibideaken proiektua, zuetariko asko gehienak ez badakizu esertan datzan, baina badagoz lehioan beste hainbat jente ez dakiena, eta beste alde batetik, proiektu hau sendotzeko eta aldan einean bebai indartzeko, ezta? Beste barik, eskerrak emon gureko neukez, lehenengo eta behin umei, euren gatik ez bazan izango, proiektu hau esan aurrera eroango, eta gero bebai, horre grupo motorrean deitzen duguna edo, martxan dagozan, hainbat agentei, ezta? Alde batetik ikastetxe batzuei, badakizue, Artatza ikastetxea, Mesetako ikastetxea, Betiko ikastola, San Bartolome eta Baranderan bekoa, horre dagoz grupo motorrean, baina beste hainbat ikastetxe be parte hartu eban hasierako proiektu horretan,
Baskartza, Altzaga ikastola bebai, eta badakigu beste batzuk ere badago zalaia hor, hortik ikusi dute irlandesetako arduraduna bebai, eta horrek be, urrengo urtetik aurrera, antza parte hartuko dabe. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik bebai, agertzen diren beste agente batzuei, ezta? Ez hain ezagunak ez direna, baina guretzako oso garrantzitsua direnak eta eskerrak, osasun arloko langile batzuei, eurei esker bebai, proiektu hau martxan jartzea posible izan da, eta batez ere euren ikuspegi profesionala salaratzeko aukera emoten dauan prozesu bat da, eta gero beste parte hartzen dauen beste agente asko iri, ezta? Udaletxeko teknikariei eta, solasgune bebai dinamizatzaile moduan, baina batez ere jendeari, ezta? Orduan, nik uste dut, Zagozieno, bizibidean barruan Zagozieno, animatu jarraitzen eta aportazioak egiten, eta beste alde batetik Zagozienak animatu hurbiltzera, ezagutzera eta batez ere parte hartzera, ezta? Y sin más, sí que me gustaría agradecer, no sé si alguien quisiera algún tipo de explicación, bueno, luego tendremos opción, pero en castellano porque no haya podido entender, pero bueno, a modo muy resumido, que es un proyecto muy ilusionante para el Ayuntamiento de Leioa, para los vecinos y vecinas de Leioa, porque es un proyecto que ayuda por un lado a hacer comunidad, que es importante, a que nuestros niños y niñas pues puedan vivir la calle, puedan lo que algunos pues cuando éramos más chiquis lo hacíamos, ¿no? Y que hoy pues igual tenemos otros miedos y esos miedos hay que ir superándolos y sobre todo hay que ir ganando esa calle para los vecinos y las vecinas de Leioa, y como ellos son el futuro, pues qué mejor que lo empiecen ganando ellos, ¿no? Y sobre todo porque nos hace ser un municipio más saludable tanto físicamente, y por eso también agradecer al Departamento de Salud, ¿no? Pues el apoyo que nos da y sobre todo la guía que nos da para hacer ciertas actividades y animar a todos que sigáis participando. Cuando éramos pequeños, yo estudiaba en el colegio de Lamiaco y de hecho íbamos andando. Yo desde pequeño, muy pequeño, con 4 o 5 años, ya iba solo al colegio, con amigos, vamos. Sí, pues salías, iba a buscar un amigo mío a un vecino que era amigo mío, mi mejor amigo, vamos, y bajábamos los dos al colegio. O nos juntábamos 4 o así, o 5, y bajábamos al colegio. Y no había pegas, vamos, no había pasado nada. Pero bueno, hoy no sé, yo creo que hay mucha más preocupación que antiguamente. No sé, creo, vamos, creo. Al colegio andando. Yo iba siempre andando y solos desde muy pequeños. Pero bueno, antes era diferente. Nos juntábamos todo el barrio, íbamos todos a la misma al mismo colegio. Ahora uno va aquí, el otro va allá, el otro va al otro lado. Los tiempos eran totalmente diferentes. Mi colegio estaba más cerca también. Nire garaian, hau da ere bai nire garaia, baina nire garaian txikian nintzenean oinez. Gehienetan oinez. Azken finean ez da orain bezala, ni txikitan edo nire auzoan bizi zirenak beti joaten ginen hurbil zegoen ikastetxera. Orduan gu oso hurbil geneukan ikastetxea eta beti oinez nire anaiekaz eta bueltatzeko lagunekaz.
Yo prácticamente desde los 6, 7 años sí que he ido sola. Somos muchas hermanas, son 9. Y bueno, los mayores siempre se encargaban de las pequeñas, nos acompañaban. Y así poco a poco, a medida vamos creciendo, pues hemos ido, gracias a Dios nos apuntaban en el mismo colegio, pues siempre a la mayor se le encargaba, pues y hasta tampoco es que íbamos los 9 en uno, sino que de acuerdo a que crecíamos, algunos iban por otro lado y otros así, pero siempre estuvimos en grupo de 3 o 4 por lo menos. Yo me acuerdo que íbamos a ver mucha distancia, o sea, como de aquí que estamos ubicados en Romo, Artaza, íbamos igual hasta Algorta, por decir, andando. Yo creo que tiene que ver el uso del coche a la hora de traer a nuestros hijos al colegio. En este caso yo creo que tiene más que ver con la logística de cada padre, ¿no? De cada familia, al que puedan venir caminando, porque no son largas distancias. Zer gertatzen da, nik ordu horretan gutxi gora bera, atera behar dut etxetik lan egiteko. Orduan, gutxi gora moldatzen dugu ateratzeko batera eta aprobetsatzen dut bidea usteko. Bueno, prinsipioz beste arrazoi bat ez joateko oinez lagunekin, izango litzateke pixkat lehenago, edo agian 20 edo 30 minutu lehenago esnatu behar direlako. Hori alde batetik pentsatu behar dugu, neriari kostatzen zaio pilo esnetzea, naiz eta gero harin, joan, baina kostatzen zaio. Venimos en coche, es por una cuestión laboral. Yo entro a las 9:30 a trabajar, entonces a las 9 entra en la ikastola, entonces el tiempo que tengo es corto. Tengo otra hija pequeña, entonces para subir andando necesito más tiempo de lo habitual por las mañanas, que es algo que no tenemos. Gustatuko litzaidake etortzea nire lagunekin. Niri gustatuko nintzateke nire lagunekin etortzea, baina oinez. Bai, lagunekin joatea nahi gustatzen nuke, bai. Gustatuko litzaidake etortzea lagunekin. Nire gustatu litzaidake nire lagunekin etortzea eskolara. Y también me gustaría venir con amigos. Gutxi gora bera bai, nire ama eraman behar dit eskolara eta bera joan behar da bere lan egitera. Eta nik ez nahi dut bera joatea oso berandu eta nahiago du beste lagunekin joatea. Niri gustatuko litzaidake lagunekin etortzea ikastolara. Gu geratzen gara, farmazian handik dagoela nire etxetik hurbil, eta geratzen bai gara, gutxi gora bera 10 handik. Eta hemen agertzen gutxi gora bera 5 minutu eta geratzen gara pizka bat parkean. Gaur esan digute ziurrengoan utziko digutela kalean, zeren eta izan dira 5 minutu gutxi gora bera. Eta hori esan duan dereinak ziurrengoan utziko digutela kanpoan, klase kanpoan denok ikusteko, ez dugula heldu justu 9:00. Normalean heltzen gara 9:00 eta ez duen zer gertatzen. Hitz egiten dugu
ez dakit, etxerako lanei buruz, hitz egiten dugu eskolei buruz, bide jokei buruz batzuetan. Euri egiten duenean, guk egiten duguna da hartzea, batzuk hartzen ditugu euritakoak, beste batzuk euritako txamarra, botak eta dena. Eta etortzen gara normalean egiten dugunean. Etortzen gara oinez, euri egiten badu eta euri egiten ez badu. Igotzen dugunean topatzen naiz kristelekin. Zeretan ni batzutan bakarrik zubitzen dugu. Ze txakurra geldatzen da behan, baina batzutan txakurra gelditzen da behan eta dago nire ama behan, baina batzutan topatzen naizenean kristelekin igotzen naiz berarekin, baina ez dagoenean igotzen dut bakarrik. Eta gero algara joan beste leku batetik, eta beti aldugu etxatu korrika bat. Niri gustatuko litzaidake lagun guztiekin etortzea. Nire lagunarekin etortzen naiz eskolara. En el polideportivo quedamos a las 8:40 y luego vamos al ambulatorio y esperamos hasta el 45 a que vengan y luego nos vamos. Nosotros nunca hemos llegado tarde porque salimos a una hora muy justa. Puedo hablar con mis amigos de qué voy a hacer los fines de semana, para quedar y más cosas. Geratzen gara bi klaseko batzuek eta geratzen gara farmazian. Orduan itxaroten dugu hasta 45 hasta 45 eta gero ez badira etortzen joaten gara. Eta daude nire lehengusineako klasea eta gure klaseko batzuk. 8, 7 ez dakit. Gero lehengusinaren klaseko batzuk joaten dira farmaziara eta gero jaitzen dira. Oinez, baina gero probatu nuen eta ondo iruditu zitzaidan eta divertigarria. Orduan gero joan nintzen nire lehengusinarekin eta nire lagunekin eta gero joan ziren sartzen lagun gehiago. Kirola egiten dudalako gero hitz egiten dugulako eta divertigarria delako. Niri kotxean kartzen nau farmaziara eta gero nik joaten naiz lagunetekin oinez. Geratzen gara 8 eta erdietan eta gero joaten gara puentetik eta gero parkera, jolasten dugu, hitz egiten dugu gure gauzaetik eta hori. Batzuta puntuala gara. Esaten gara, dit irakaslea, non zegoen? Eta zergatik berandu etorri zara, eske batzuk ez dira etorri farmaziara. Gure irakaslea ja badaki ze bizibideak egiten duela. Inoz izan dugu lapurtziketari, ez istripurik eta problemak. Gustatzen zait lagunekin etortzea gure gauzak hitz egin aldugu, jolastu aldugu eta hori. Guk joaten gara tranquilizatuak eta gure pasora.
San Bartolometik asko joaten gara oinez eskolara. Eta, oso ondo pasatzen dugu. 2 urte nago egiten hau. Nik etxetik ateratzen naiz eta joaten naiz korrika eskolara ze beti ia heltzen naiz berandu, divertitzen naiz gehiago eta egiten dugu tontakeriak pizkatxo bat. Golasoak beldurra dekote lapurtuko didatekeelako. Dekot beldurra lapurtuko didateke. Ez dago hain hurbil nire ikastola, orduan ez dakit. Agian pizkat beldur naiz zerbait gertatzeaz eta laguntzarik ez eukitzea. Agian aldapa, gure ikastolara igotzeko aldapa bat dagoenez, agian hor bidea da oso estua eta agian gustatuko litzaidake izatea zabalagoa eta orduan hori segurtasun gehiago emango lideteke. Beldurra daukatera galtzen badugu klaseak eta hori. Eta horrela ez dugu ikasten, baina igual batzuetan probatu aldu. Ama batzuetan esaten du ez geratzeko bakarka leku batzuetan ze aldira, pertsona batzuk aldira hartu niri eta eramatea eta nik galdu egon. Edo nik galdu eta beste pertsonak ez dakiten nago. Eta beldurra ematen didalako joatea, bakarrik. Kanpoan jende ez dakit galdetxa gauza bat, ala fosoia, ala ez dakit. Guri ez zaigu zer gertatu, jendea ikusten dugu pasatzen eta ez digute zer egiten batzuetan, hitz egiten dugu elkarrekin, baina ez dugu zer egiten, ez zaigute zer gertatzen. Nire gurasoak uste dute zenik naiz txikia. Pertsona bat igual hartu aldu. Nik, 9 urterekin lagunekin joan alzara. Baina nik adibidez, 8 urterekin etortzen nintzen ibiltzen, baina nire aita eta nire aizpekin. Orduan, gutxi gora bera berea da, zeren eta ez diote usten eta ark nahi du. Orduan igualak nire urtek dituenean, etorri aldu. Eta saiatuko du eta nire ustez lortuko duela, zeren eta baiak nahi du eta ziur eskatzen duela egunero jatea bere lagunekin. Bai, zeren eta zaila izatea ez da esaten imposiblea izatea, orduan lortu badute bat edo bi aldiz, egin dezakete gehiago. Eta nik dakit segun batean aizpa txikia nahi izango duela ere bere aizparekin joatea. Joan bakarrik responsablea egiten dizu. Hori kontuz handiz joan barzara, baina lagunekin konfiantza daukazu orduan lasaia joaten zara. No sé, yo creo que eso, que muchas veces depende de la edad, pues ya yo creo que ya cuando llegan a una edad, yo qué sé, no sé, de 13, 14 años ya pues sí se les deja más solas, pero cuando es menos ya tienes esa incertidumbre de que les pueda pasar algo, De que si las ciudades tuvieran menos tráfico serían mucho más seguras y nuestros hijos irían más tranquilos. Igual esa es la diferencia con nuestra generación, que antes teníamos menos tráfico, y el transporte público era más normal utilizarlos. Nos hemos acostumbrado para movernos ir en coche a todos sitios.
Entonces, igual las ciudades, si perderían el tráfico que tienen tan intenso, igual ahí ganaríamos algo para nuestros hijos. Tú, cuando veas que tu hijo está preparado para mirar una carretera, valorar cuándo se cruce y cuándo no, pues es cuando hay que dejarle, primero con nosotros y luego que lo hagan ellos solos. Yo a veces también me siento una madre un poco despreocupada, ¿no? Porque no voy por la vida pensando que les vaya a pasar algo porque hacen un camino escolar, o sea... Los riesgos yo creo que son los mismos, ahora hay más conocimiento y eso nos puede ayudar también a decirle a los niños, a ver, tened cuidado, os puede pasar algo muy malo, o sea, no confiéis en nadie que no conocéis. Al saber si ha llegado o no ha llegado. Lo que realmente pienso, igual soy un poco dramática, que no he llegado a decirlo antes, pero el que pueda venir alguien y se la pueda llevar, me aterra. Tengo 2 hijos más mayores que ella por encima, pero son chicos, entonces quizás sea igual, igual he criado a mis hijos, pero sea diferente. Hori oso txarra da eta beldurra asko ematen du bat eramatea zure umea eta kontuz handiz joan behar gara, baina bi etortzen badira edo lau edo bost, seguru ez da gertatuko hori. O sea, pasa, no sé, una vez o que es muy difícil que te pase. A mí no se me pasa por la cabeza. Yo no me planteo, también es verdad que va con otras compañeras, pero creo que aunque fuese sola, ese miedo a mí no se me pasa por la cabeza. Pero claro, es tan personal que es muy complicado, ¿no? Quitar los miedos de la gente. Pero bueno, es que si vivimos todos con miedo, pues no podríamos hacer una vida un poco normal. Vale, que es verdad que es un miedo que es muy frecuente en todas las familias y yo quizás el que más nos preocupa pues es lo mismo, es educativo, o sea, el decirle pues que no se separe del grupo, que esté, pues eso, las indicaciones hay que dar ante personas desconocidas, ni más ni menos. A mí también me daba un poco de miedo el que viniese sola a clase y el no saber si habrá llegado o no, el decir, jolín, hasta las 4 de la tarde no voy a saber si ha llegado o no. El que venga acompañada, pues también me tranquiliza, ¿no? Y digo, jolín, sola no va. Y luego también es un poco vencer el miedo mío a decir, ella está creciendo, son pasos que van a tener que tiene que dar. Y también que descubro un poco yo, porque cuando era pequeña llegó un momento en el que yo fui sola al cole y no pasó nada. Yo supongo que ese temor de madre de decir, la dejo sola, está creciendo, llegará, no llegará, lo vamos a tener siempre. Entonces yo le decía, hija, o sea, tú solita no puedes ir al cole, tampoco me lo pedía, pero sí que ella lo planteaba. Pero claro, ni cuarto ni quinto a mí me hubiera pasado por la cabeza dejarla sola. Batzuk beldurra asko daukate eta beste batzuk ez asko, baina konfiantza tienes que tener, osea, izan behar duzu hori da. Ez dakit, beldurraren inguruan argi dago, guztiak izan gaitezkela hori, beldur, gure seme-alabei zer gertatuko jaken. Ez dakit, egia da oso ezberdina dela umea bakarrik bialtzea edo 4-5 lagunekin bialtzea. Nik uste dut hor alde garrantzitsua dagoela. Orduan hori kezka bat izan daiteke, zea helduko diren, baina nire ustez elkarrekin badatoz 4-5 lagun, konfidantza izan behar dugu, ezitu behar ditugu baita ere autonomiarako. Pues yo creo que van acompañados al colegio más por miedos de los padres que por capacidades de los niños. De animar a los padres que conozcan desde otra visión a sus hijos para saber si, pueden estar más o menos preparados. Y ahora nos hemos convertido en una, o sea, estamos súper encima de los niños, todo lo vemos peligroso. Yo creo que ahí han perdido libertad, de que los padres estemos tan encima y tan controlando absolutamente todo, que no se haga nada a mi niño, que no... No sé por qué nos ha pasado esto, porque los de nuestra generación, lo que hemos vivido ha sido todo lo contrario, ¿no? Estar en el barrio con los amigos y
caías, pues te levantabas, ibas llorando a casa y ahora que se va a caer y estamos casi debajo o sea, del columpio para que no se haga nada. No sé por qué, la verdad. Es un poco incomprensible, pero sí que es verdad que lo de la educación con los niños está siendo extremadamente, les tenemos entre tanta manta que creo que no lo hacemos nada bien, con sinceridad, de las que me incluyo, que luego es que cuando salgan a la vida real, pues va a ser durísimo para ellos, porque claro, todo se lo resolvemos, todo lo hacemos nosotros, todo les cuidamos absolutamente todo, que es que cuando tengan que resolverse algo en la vida... Al final, cuando te despiertas antes o activas tu cuerpo antes, tu mente también está despierta antes. Entonces llegan a la Ikastola muchísimo más despiertos. Yo una cosa que me he dado cuenta es que el ir andando en tiempo, el tiempo que puedo tardar en ir andando, esa media hora, a lo que supone montar en el coche 3 niños, salir, encontrarte una caravana, los días de lluvia es peor todavía, no hay tanto espacio perdido de tiempo. O sea, al final casi estoy a la par. Lo que puedo tardar andando, que es media hora saliendo desde el portal de mi casa hasta la Ikastola, a lo que puedo tardar en coche, igual la diferencia de tiempo no suelen ser más de 5 o 10 minutos. No es más. O sea, yo creo que una de las cosas que haces andando por el pueblo, no utilizando un transporte privado, es conocer a muchísima gente, o sea, y hacer comunidad. Al final yo me saludo todas las mañanas con el mismo barrendero, con los barrenderos que están en el skate park. Nos conocemos a mucha gente que ya de vernos todas las mañanas nos saludamos. O sea, no nos conocíamos de nada, pero todas las mañanas te ves, hola, hola, te hacen una gracia a los niños. Y yo creo que los niños también, no sé, conocen mucha más gente. O sea, no sé, es como una especie de volver a hacer un poco comunidad, lo que había antes que ahora no hay. Y sobre todo me parece muy importante porque conocen su pueblo, saben dónde está el ayuntamiento, saben dónde están los municipales, saben dónde está la Liburutegui, saben, o sea, como andan mucho por el pueblo, saben, o sea, que si les pasaría cualquier cosa, creo que ganarían recursos. Jolín, ir andando también, ahora mismo también es un pequeño deporte, ya sabemos que no es fútbol, ni es waterpolo, ni es otra cosa, pero hacen algo de ejercicio. O sea, para mí lo positivo es que la veo ella contenta, independiente y capaz de venir sola al cole, bueno, acompañada. Y o sea, que no es algo logístico, para nosotros es más de verla a ella, o sea, ser un poco más libre, un poco más independiente, más responsable y crecer. Pero también darle una oportunidad y confiar en ello. O sea, un niño, si confías en ello y le dejas ir solo, se va a sentir más grande, ¿no? Se va a sentir que mis padres confían en mí, me dejan ir sola al cole. Y al final es una modo de que se sientan apoyados por nosotros. Y el miedo nunca va a desaparecer y siempre nos va a llegar el miedo de decir llegará, pero también nos ayuda a nosotros decir que llegan, hombre, que sí, que llegan. La vida es un riesgo, ¿no? O sea, no podemos hacer que se haga un pueblo entero peatonal para que los niños puedan ir al cole y nosotros nos sintamos seguros, sino enseñarle a nosotros, nuestros hijos, que caminar por la ciudad es difícil y es un riesgo que tienen que estar pendientes. Y eso pues se extrapola a todo, ¿no? En la vida. Tenemos que enseñarles a que son personas independientes y no vamos a poder estar siempre cogiéndolos de la mano. Bueno, el beneficio sería más que todo para él, para que él aprenda a ser más responsable y nosotros en casa hablaríamos mucho, claro, y controlaríamos, no viniendo por detrás como vengo yo ahora. Y yo creo que nos beneficiaría mucho a mí para que yo vaya al trabajo más pronto y él pues que se haga un poquito más responsable, como que mayor, que está creciendo, ¿no? Venir andando y que a los niños vengan andando es que es lo mejor, si nos ponen así en grupo y que vengan más seguros, me parece genial. Gainera hori bere laguntzarekin etortzen garenean askoz posago dator, ze eurentzat ere ahalegina da goizetan 22 minutu etortzea oinez, orduan gehiago motibatzen dira beste norbaitekin, baina bueno, aukera polita oinez etortzeko lagunekin oso ondo, eta ume honek esaten dagoen bezala oso pozik datoz beste batzuek az datozenean, hitz egiten, bai denbora gehiago behar da, baina hori motibagarria da haientzat.
Guk ikusi dugu, Osea, ez gara inogaz gelditzen, batzutan hori hartzen dugu beste laguntze bat gurekin etortzeko, eta egun horretan esaten dugu iraia bilan egongo da, eta harin prestatzen dira, orduan motivazio horrek ere laguntzen dau. Beste pausu guzti horretan, janztea, gozaltzean, azkarrago egiteko. Sería buena idea que quedasen todas las mañanas juntos y yo evitarme el tener que subir aquí. También me parece buena idea que ese grupito bajen por la tarde. Eso ya sería lo mejor para mí, porque al final salgo de trabajar y vengo muy justa. A ver, para ellos beneficioso es el ir andando, aparte de que no les tengo que llevar en coche, porque antes se reclamaban bastante. El día que hacíamos lo vamos en coche, ahora no lo hacen. Ahora ellos se ponen el chubasquero, el paraguas y van. Mucha independencia, que es lo que echaba yo de menos, porque yo, claro, yo recuerdo cuando era yo pequeña, yo vivía aquí, yo soy de aquí de Leioa, y yo iba desde los 6 años ya sola al colegio. Yo iba al colegio Saconetas, y iba sola. Y yo decía, jo, qué pena que mis hijos no tengan esa independencia y esa responsabilidad, porque tienen que saber que ellos salen a una hora, pero es que ellos tienen que estar una hora determinada en el colegio, no se pueden entretener por el camino demasiado. Entonces ellos ya quedan, oye, pues mira, este no ha aparecido, nos vamos, se tiene el límite a esta hora, si no llega, seguimos. Es un poquito darles un poquito de responsabilidad. Les dejo ir, aunque me creen seguridad, porque les doy ese voto de confianza de que van muchos niños juntos. Entonces considero que si un coche ve a un grupo de niños no es lo mismo que ver a uno solo, o sea, van a parar. Más que nada por vergüenza, digo yo, que por vergüenza yo me pararía, vamos. Pero bueno, va a llegar un momento en que probablemente ellos se lancen, porque yo esto igual hace año y medio, pues también me costaba. Y a medida que también los niños y las niñas van creciendo y van madurando y te van pidiendo, pues yo creo que en el momento que lo hacen 2 o 3 días, que se juntan y tal, van encantados. Ellos también se sienten independientes, es una responsabilidad que asumen y bueno, pues eso es ir creciendo también, ¿no? Como persona. Yo desde luego me parece muy positivo y animo mucho a los aitas que tienen ese miedo, pues a que lo vayan superando. Creo que este proyecto puede ser bueno para eso, ¿no? Para que el niño también, bueno, pues crezca, empiece a ser más autónomo y, bueno, pues que sea una persona resolutiva para el futuro. Es una parte muy pequeñita, evidentemente, pero es un pasito más. Y luego también hay que pensar que ese ratito que ellos tienen de estar juntos, entre iguales, sin una, vamos a decir, supervisión de un adulto, les hace también tener otro tipo de relación más informal, pues igual hablar de cosas sobre el colegio pero fuera del colegio. Entonces, bueno, nosotros consideramos que es muy positivo que hagan eso. Ahora mismo, pues parece que nuestros hijos se están relacionando mucho más por medio de las redes, de la PlayStation y todas estas cosas que hay en línea, y el contacto, vamos a decir, en personal, cada vez pues se queda en el patio del colegio y un poquito que se puede hacer en el parque. Al final es eso, es el hacerse una autorregulación con sus iguales, el aprender a relacionarse, el sentirse dentro de un equipo, porque al final también estamos en una vida que se trabaja mucho en equipo, entonces eso también se ayudan unos a otros. A ver, yo fíjate, creo que por suerte Leioa es un pueblo muy de comunidad, pues igual que hagamos una supervisión comunitaria, ¿entiendes lo que quiero decir, no? O sea, al final podemos ayudarnos unos a otros. Beldurra badute, igual elkarrekin joan aldira, zeren eta elkarrekin badaude, baina hork ez dio ezer egingo. Bueno, ez diote usten joan aldira, bai, leku batera kotxez, eta gero dena ibiltzen, zeren eta nik uste dut hobe dela pixka bat etortzeko kotxez, eta gero dena guztia, faltatzen dena ibiltzen, dena kotxez egitea baino. Eta nik uste dut hobe dela zeren eta kotxez kontaminatzen du, eta oinez ez du kontaminatzen. Eta uste dut hobe dela etortzea oinez, baina ez bakarrik guretzako, zeren eta guretzako osasungarria da, zeren eta planetarentzako ere da ona.
Hori da, esan dudana oso urrun dagoelako bere eskola geratu puntu batean eta gero oinez joan. Igual, probatu batzuetan 3 aldiz edo horrela eta beldur asko baduzue ez eraman horrela, baina igual berari gustatzen zaio eta lagunekin joan nahi du orduan, hori. Hasi ziren nire lagunak joaten oinez, orduan eskatu nion ama eta aitari. Eta esan zidaten, itxaron hitz egingo dugu bere amekin edo bere aitekin, eta joan ziren ikusten eta gero ja pentsatu zuten ondo zegoela eta hori orduan frogatu nuen eta gustatu zidan eta beraiei ondo ere diruditu zien, orduan joan nintzen oinez. Oso divertigarria da orduan frogatu eta ondo pasatuko duzue. Eta gero ama edo aita ez badizute egusten probatu eta ez dakit esan utzi egun bat eta gero ez zaizue gustatu ez naiz joaten orduan. Fuimos al parque un día, mis amigos y yo, y les preguntamos a nuestros padres si nos podían dejar y al principio nos decían ya veremos, pero al final les convencimos porque les dijimos que no íbamos a llegar tarde. Yo creo que somos demasiado pequeños pues como para ir de noche, porque de día como somos muchos pues nos protegemos. Gurasoak jakin behar dute urtetan nagusiago egiten gara eta probatu behar dugu egiten hasi eta horrela hobetago jaten gara. Hitz egiten eta lagunekin. Pues mira, yo por ejemplo, si viene hoy Nira y me dice que quiere ir con los amigos juntos, lo que es al cole, yo sin problema, vamos, mañana mismo podría ir. Sí, me gustaría que mis hijas fueran andando a la escuela, sí. Me gustaría sí que pudiera subir sola porque a ella además le hace mucha ilusión. A mí me simplifica y a ella le encantaría hacerlo, entonces bueno, pues sí me gustaría, sí. Sí, me gustaría perfectamente, lo que pasa es que lo veo un poco pequeño todavía, 9 años. Según cuántos vayan o según las edades que tengan. Vale. Pero sí, claro, lo ideal sería eso. Sí, no tendría ningún problema. Es más, todo lo que sea relacionarse y ampliar y abrir campo, en este caso con otros niños, me parecería genial, me parecería estupendo. Vamos, me parece una idea bonita. Sí. Yo creo que todos tenemos recuerdos de cuando íbamos con nuestros compañeros de clase y amigos a la Ikastola y es un recuerdo muy bonito. Nos acordamos todos de eso y todos sabemos que íbamos todos juntos y tal, y es una pena que nuestros hijos no vivan eso también, que solo vivan el trajín de montarse en un coche y el tráfico y igual la mala leche un día porque te han pitado, te han hecho algo. O sea, es una pena que no vivan esto. Que yo, si este proyecto sale adelante, pues sí que me animaría a que las niñas subiesen solas con más compañeros. No tendría ningún problema.
Bai, piztuta dago. Bueno, ni ez naiz aurkezle profesionala, bale? Así que, bueno, tokatu zaite dinamizazio hau pizkate egitea. Egia esan gu horretarako galdera batzuk pentsatu ditugu eta egiteko erabat ere, baina ez dakit baliogarria izango ote den, edo aspergarria, edo, bueno, orduan. Naiz eta antzoki hau handia ikusi, ez? Bueno, behintzat hemendik oso handia ikusten da, ba, ez dakit, urbildu dezakegu, ez? Dekogun distantzia hau, parte hartzen eta hitz egiten eta pizkat kontatzen, bale? Eta hau ez da bakarrik, osea, oin ez nago hitz egiten bakarrik helduentzako, baizik eta danontzako, bale? Orduan, gazteen ahotsa ere importantea da, bale? Azalduko dizuet orain nola pentsatu dugun egitea, dena den, ez dakite galderaren bat edo zer dagoen hasteko edo... Vale. Bueno, a ver. Teknika uste dut hortik goitik kudeatzen dutela. Vale. Bueno, perdón. Decía que voy a intentar dinamizar un poco esto, pero que aunque la distancia parezca muy grande, pues que la acerquemos, ¿vale? Charlando, no sé, que es un cinéforo entre familias y que esto quiere decir que adultos, niños, niñas, que hablemos todos, que compartamos y que participéis y que no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar o lo que sea, que no lo había dicho. Y si no, no veo mucho, ¿eh? Así que levantar la voz. No puedo pasaros el micro por el tema de las mascarillas y demás, así que tenemos que hablar como a viva voz. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo así antes de arrancar? No. Vale, pues hemos pensado algunas preguntas y una pequeña dinámica. Decía también que no sé si la dinámica es acertada o no, entonces que nos lo digáis también, ¿vale? A ver si hemos apuntado con ello. Vamos a haceros algunas primeras preguntas un poco para entrar en calor y así os lo explicamos. Gogoratzen dut ere, interneten bidez batzuk ikusten ari direla eta parte hartu dezakezu ere etxetik, ¿vale? Bueno, a ver, no creo que sea muy habitual que vayáis al teatro y os digan que podéis utilizar el móvil, pero los que tengáis móvil en este caso podéis utilizarlo. Es más, os pido que lo utilicéis, ¿vale? Y las personas que no tengáis móvil, os han dado a la entrada unas chartelas, ¿ves? Kolorezko txartel batzuk dekozu eta poligrafo bat uste dut emon dizuetela eta horrekin parte hartu dezakezu ere. Eta dena den norbaitek ezin badau, edo ez daki, edo ez dukura edo idaztearena edo zaiola gustatzen, ba altza eskua eta hurbilduko gara eta esaten diguzue. Galdera bat agortik, hori eskua da. Bota. Vale, boligrafo bat hurbilduko diozue? Vale. Vale, entonces digo que el que tenga problemas para escribir, porque no le apetece, porque todavía no lo sabe, pues que también, que levante la mano y o Nere o yo nos acercamos, nos lo decís y vamos recogiendo las cosas, ¿vale? Y el que no tenga móvil, pues puede hacerlo con el este. Entonces, vamos a haceros una primera pregunta. Bueno, perdón, los que tenéis móvil, tenéis que conectaros, tenéis el wifi abierto, creo que es wifi Leyoa, está abierto para todo el mundo. Abrís el navegador, los que tengáis el móvil, y vais a esa página de arriba, www.menti.com, ¿vale? Y os va a pedir un código, que es ese que tenéis ahí, 23 26 12 50, creo que lo he dicho bien desde aquí. ¿Dónde están todos? ¿Vale? Habéis el navegador, bueno, wifi Leyoa, creo que es wifi Leyoa o Leyoa wifi, ¿ves? Horrekoen zebait. Vale, juten zarete, abrís el navegador, no sé, Safari, Explorer, Firefox, Brave, lo que tengáis, y vais a www.menti.com y os pedirá un código. Metéis ese código y calma, porque desde arriba os van a ir llevando a las pantallas, ¿vale? El de arriba del todo, 23 26 12 50. Si me equivoco, desde arriba los técnicos me decís, ¿eh? Que sí, vale. Vale, etxetik gauza berbera, etxean zaudetenok, hartu dezakezue mobila, webgune horretan sartu, eta kodigo hori sartzen baduzue, parte hartu dezakezu ere, vale? Vale, orduan, lehenengo galdera. Venga, erraza. Esto para los del móvil, ahora voy con los de la tarjeta, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? De 1 a no sé cuánto os deja votar, porque no me acuerdo.
De 1 a 10. Pues de 1 a 10, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Vale? Aztertu pizka bat ere, Osea, nortzu parte hartu duten, zertarako egin dugu, non, bueno, vuestra opinión, no sé, como si fuerais críticos de cine. Bota. Eta, oin noa horrekin. Eta mobilaz dekozuenak, zuen txartelan idatzi. Vale? Altza txartela, eta ane pasatuko dau. ¿Qué os ha parecido? En la chartela ponéis de 1 a 10, si os ha gustado, si no, ¿vale? Y va pasando Ane, levantar la mano cuando tengáis la chartela escrita. Uy, Ane no, perdón, Nere. Y a lo mejor eso, ¿vale? Y nos las vais pasando. Bueno, aquí van sumándose ya algunos, 17 personas han respondido. Eta, bueno, horrela, hasteko, puntuación alta. Bueno, claro, askok parte hartu duzue pelikulan, así que normala da ere, ez? Vale, eta ber mobilaz dekozuenak zer esan duzue, pasatuko. Ahora llega la verdad. Bueno, 10 asko gustatu zaiolako. Beste bat 9,8, vale? Beste batek 8,5. 8 bat uste dutela. 8,7. Un 10. Y un 9,7. O sea, apuráis, ¿eh? Apuráis. No os voy a poner el compromiso de preguntar, por ejemplo, por qué nos hemos quedado a 3 décimas del 10. Baina mila esker, benetan. Fácil para los del móvil. ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? Hor beste txartela bat dago. También beste bat. Eskerrik asko. Vale, 9,5 gustatu zait, baina ez asko 10 ipintzeko. Vale? Argi? Asko gustatu zait, 10. Asko gustatu zait, 10 ere. 10. 5. 8, 9,9. Oso ona, zorionak, beste lekuetan proiektu hau eramateko baliogarria izango delakoan, eskerrik asko, eta 9. 10. Ni agertzen naiz, nola izai gustatuko, ez? Oso, no? 10 eta 10. Bale? Bueno, balorapen oso ona, ez? Eskerrik asko. Venga, sartuko gara beste batekin. Un poco más difícil, ¿vale? Móvil de Kosoena. Seguranik en la parte de arriba igual os dice para pasar como de pantalla, algunos, pues le dais. Eta orduan galdera da. Nola hiru hitz esanguratsu horiek, ez? Bideo inguruan, no sé, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿O qué 3 ideas habéis sacado del vídeo? Baina hitz batetan, bueno, hiru hitzetan, ¿vale? Como máximo. Ulertu idazue eta etxetik gauza berbera, ez? Bideo ikusi duzu eta seguranik baseo zer jaso duzue. Pues no sé, una impresión, edo ideia bat, edo zuentzako idei importanteenak, edo dena den, ¿vale? ¿Bota? Vale. Cuando has visto el vídeo, te habrás quedado con 3 ideas. No sé, las que, bueno, 3, o 1, o 2, ¿vale? Como máximo 3. Eskerrik asko. Esto es un 8. O así. Perdóname, eskerrik asko. Te habrás quedado con, no sé, con algunas ideas. No sé, algo te ha llamado la atención. ¿Sí? Vale, hori, hitz batetan, edo bitan jarri. Mobila ez dekozuenok, paperean. Eta idatzi ez baduzue nahi, altza eskua eta hurbilduko gara. Vale? Eta gauza berbera etxetik egin dezakezu ere. Eta igotzen hasiko dira, en eso que llaman nube de palabras. Para las personas que no habíais visto nunca una nube de palabras, las más grandes quiere decir que son las que más se están repitiendo.
Bueno, idatzita deko zuenean, atxa, bale? Eta hurbilduko gara. Bueno, hurbilduko dira, estoy aquí, eskerrik asko, egiten ari zareten ari. Vale, venga, ideas. Más ideas, además de todas esas que parece que confianza gana. Potente palabra para un proyecto así. Gero autonomía, komunitatea ere dekogu hor, eskerrik asko. Batez be hiru horiek, ez? Baina beldurra hortik agertzen da ere, madurez, motibagarria, oso interesante agertzen dana, compañerismo, laguntasuna, bale, eta ber, besteok ze bortatu zuen hemendik. Bata, positiboa, originala eta polita. Beste, positiboa. La suelta así como que no quiere nada, pero porque queda chulo. Vale. Andar, colegio, amigos. Animar a las personas para que vayan andando y confianza. Autonomía. Barcato. Cole con amigos, confianza adulta, diversión sin autoridad. Ahí, para que le deis vueltas. Autonomía, responsabilidad, compañerismo, seguridad, motivación para ir andando al cole, salud, confianza, confianza por dos. En 3 palabras. ¿Está bien? Vale, luego lo busco ahora con más calma, perdonad. Proiektuaren garrantzia, uste esaten dabela, autonomia eta beldurra gainditzea, confianza, originala, motibagarria. Nik uste dut animatuko dela jende asko, ze oso polita da. Comunidad, autonomía, salud. Me ha dado confianza en mí mismo. Me da confianza y me parece educativo. Seguridad, autonomía, askatasuna, beldurra gainditzea, eskerrik asko. Joan bakarrik eskolara eta aita ez daukate konfiantza. Gogoratu hauek dira bideotik hartu dituzuen ideiak, Confianza, amistad, la confianza eta irribarre bat. Eta eske hau ez nuen lortzen. En 3 palabras, está bien, pero... Vale, barkatu. Bueno, confianza, principios da, ¿ves? Hitz nagusiena, ¿es? Es como que la confianza es como la palabra que más ha salido aquí en las tarjetas una y otra vez, y ahí diría que también es la palabra central. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? ¿Por qué? O sea, confianza, ahora te doy la palabra. Confianza. ¿Qué hace falta? Confianza que tenéis, confianza que... ¿Por qué confianza? ¿Hitz egin nahi dozu? Vale. ¿Alguien quiere decir algo? Ya sé que hablar sin micro y encima grito es complicado. Bueno, ez dakit gero txetik ere zeo zer idatzi duten edo. Confianza, animarse y libertad. ¿No? Vale. Voy a haceros... bota. Uste dut hiru edo lau. Aspertzen ari zarelako? Galdetu duzu? Puedes decirlo con tranquilidad, ¿Es? Vale. O porque te está gustando. Eskerrik asko. Galdera bat egingo dizuet, guztioi, vale? Por contextualizarme un poco. Hemen zaudetenok, eta eskolara juterakoan, zein lanera juterakoan, nortzu juten zarete ibiltzen? Osea, helduak eta umeak, esan edo. Altza eskua, vale. Ibiltzen juten zaretenok, nortzu zarete? Ba, askok ez, Askok ez. Ni ere eskua behan dekot, ez pentsa. Vale. Eskerrik asko. Ba, helduek ere asko ez dugu, ez? Bueno, igual, urrun izango ditugu gure lana. Venga, urrengo galdera.
Urrengo galdera? Hor doa. Hau da, helduentzako, bale? Helduentzako. Zer botatzen duzue falta txikiak zinenetik eta zer berreskuratu nahiko zenukete? ¿Qué echáis en falta? Algo que se veía en el vídeo, algo que hemos visto en el vídeo, hemos sacado muchas ideas del vídeo, pero bueno, una de las cosas que más se repite, no solo en el vídeo, sino en las conversaciones que hemos tenido también con muchas familias y aitas y amas, es esto de, es que cuando éramos pequeños, pero ya no es igual. Vale, ¿qué es eso? ¿Qué echáis en falta y que os gustaría recuperar? Que pudiéramos además recuperar. ¿Vale? Esto para los adultos. Eskualtzatzen ari zara edo eman... vale. Eta umentzako beste galdera bat zegoen, ez? Eta egia esan denaz gogoratzen, baina txuleta dekodanez begiratuko dut. Bai. Umeak. Txarteletan tokatzen zaizu egitea, ze ez dugu ekarri ona, bale? Barkatu. Edo gazteentzako. Galdera, eskatzen dizueguna da, zer galdetuko zeniokete zuen gurasoei, edo beste helduei, edo hemen, bueno, Iban alkatea dago, beraz gain badago Julen parte hartzeko zinegotzia, eta Enara hezkuntza eta berdintasuneko zinegotzia, bai? Bai, ez? Ondo esan dut. Barkatu. Orduan, umeak, ez? Zehose galdetxekotan zer galdetuko zeniokete. De preguntarles algo a vuestros gurasos, a los adultos, que parece que, en el vídeo sale, ¿no? Parece que depende de los adultos que os dejemos o no ir, tiene sentido también. ¿Qué pregunta? ¿Os haríais alguna pregunta sobre este tema? Sobre por qué os dejan, por qué no, a qué tienen miedo, no sé. Y digo que además de vuestros padres adultos que están por aquí y que luego se las podemos leer a ver si se animan a responder, que además están también el alcalde, el concejal de participación y la concejala responsable de educación, que igual también nos sirve otra respuesta más institucional. Vale. Y dándole vueltas, si no queréis escribirlas, idatzi ez baduzue nahi, altxa eskua eta nere hurbilduko da bai, y le txibaiz al oído. Bueno, bitartean, helduek zer erantzun duzuen. ¿Qué echáis en falta de cuando erais pequeños y que os gustaría recuperar? ¿Vale? Auzokidetasuna, kaletik ibiltzeko askatasuna, la lealtad entre personas y el compromiso, la tranquilidad de las calles y el poco tráfico de camino al cole, la seguridad que teníamos porque nos conocíamos casi todos y tenías la confianza de que si te pasaba algo siempre te iban a ayudar. Antes había más interacción entre las personas de barrios, pueblos, ahora parece haber más individualismo. Libertad y tranquilidad de poder jugar en la calle con nuestros vecinos y amigos desde los 6 o 7 años, tráfico gutxiago, más actividad comunitaria en un marco de seguridad y protección. Eskerrik asko. Postasuna, más zonas de ocio, recuperar las calles como espacios de uso y disfrute de niños y niñas, el respeto hacia los adultos fundamentalmente porque los veíamos y nos mostraban que... que cuidaban de nosotros, menos tráfico, recuperar la cercanía entre los vecinos, tiendas de barrio. Antes había más vida en las calles, se va a trabajar, extraescolares y a casa, entiendo que es ahora. Podríamos ir sin preocupaciones al colegio, poco tráfico, tranquilidad de jugar en la calle. Confiar mucho más en nuestros hijos y en sus compañeros, no pensar que todo el rato les puede pasar algo, darles más alas, no querer controlarlo todo, conocer más a nuestros vecinos, creer que nuestros hijos son capaces de ir con amigos al cole. Cuando nosotros éramos pequeños no éramos padres. En mis tiempos había menos tráfico, hoy en día creo que existen otros peligros que antes no. Vale. ¿Puedes cómo bajar? Vale, bueno, algunos habéis contado lo que echáis en falta y algunos otros quizá habéis apuntado más a zer berreskuratuko zenukete, ¿es? Que recuperaríais, ¿no? Esa alegría,
creo que he visto ahí ez dakit parke edo zer zen, trafiko gitxiago egongo zan, igual hori berreskuratu nahi, ez? La libertad para andar por las calles, esa vecindad, ¿no? Esa idea de comunidad. Vale, nos lo guardamos, porque lehen ez dizut esan, baina hemendik ateratzen ditugun gauzak, handiak, zein txikiak, eramango ditugu talde motorrera, bale? Bizibidean, Ibanek lehen azaldu dau, talde motor bat dago eta hor danen artean lan egiten dugu. Eta nora eramaten dugune proiektu hau, danon artean erabakitzen dugu. Digo que hay un grupo de trabajo, un equipo motor, que hablaba antes Iván, en Bizibideak, formado por aitas, por amas, padres y madres de las AMPAs, eskerrik asko. Mila esker, nire. Por personal, por gente de las direcciones de los centros, técnicos, políticos y personal de salud, la gente de la UPV, que por cierto también están hoy aquí. Y juntos vamos un poco decidiendo hacia dónde puede ir evolucionando o mejorando este proyecto. Y mucho de lo que hoy vais soltando aquí, pues que nos lo vamos a llevar. Las ideas grandes, las ideas pequeñas, ¿vale? Otra cosa es que luego acertemos. Bueno, ese grupo de trabajo está abierto por si la gente se quiere sumar a participar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O quiere aportar algo? Venga, dale. O sea, tapar parques. Estoy repitiendo para ver. Bueno. Sí, sí. Vale. Repito, para la gente que esté viéndolo en streaming, que como no tenemos micro, no lo oyen, planteaban aquí el recuperar más zonas de juego o espacios donde los niños y las niñas puedan soltarse un poco de la tecnología para jugar más en relaciones, ¿no? Y ahí aparecía la idea de tapar algunas zonas o parques. Por el tema de la lluvia. Vale. ¿Más ideas? Eso sería un poco redundar en esta idea de la vecindad, ¿no? Sí. O sea, es como reincidir en esa idea de vecindad, pero quizá poniendo el foco en construir espacios de encuentro para los niños y para las niñas. ¿Vale? Vale, repito, para la gente que está online, me arriesgo a resumir, ¿eh? Vale. Si es que esto me lo dices. Centrar el foco del trabajo en aquellos puntos de inseguridad, ¿no? Que
primero localizar todos esos puntos de inseguridad y centrarnos más en mejorarlos, sobre todo desde el punto de vista de la movilidad de la infancia, ¿no? Y trabajar de manera más rápida, más activa, no sé cómo decirlo en eso. Además de que el 30 ha ayudado, que también lo has mencionado, y yo creo que has dicho algo más, pero no... Es verdad. Y luego el tema de poner el foco también en las entradas de los coles, que hay ahí tomate, ¿no? Y habla de semáforos o la posibilidad de policía, o yo voy a echar una puya, o la posibilidad de intentar que haya menos coches para que haya menos atasco. Vale. Barkatu, ¿alguien había abierto, había dicho algo, no? ¿Me ha parecido una voz? No. Ah, Barkatu. Vale, habla otra vez de recuperar el papel de los municipales en los puntos negros. Entiendo que hablas de todas formas de un paso de cebra muy concreto, entiendo que cerca del cole. Por eso lo digo, por eso lo digo. Vale, pero como técnico que se dedica a esto de caminos escolares en este y en otros municipios, no podemos poner un municipal en todos los pasos de cebra, por eso te lo preguntaba. Entonces, vale. O sea, en algunos puntos negros que en este caso tú conoces o están localizados, ¿qué crees que tal? Un poco en la misma línea, o sea, reincidiendo en la línea de lo que planteaba la chica de antes, ¿no? Chica, espero que sea respetuoso. Osondo. Vale, ¿alguien más? Allí creo que hay otra mano. Perdonad si a veces es que me dan los focazos y no os veo bien, ¿eh? La cuesta que va desde Pinueta hasta arriba, ¿no? Conozco esa subida, sé de lo que me habláis, la conozco. Vale, o sea... Yo no tengo respuestas aquí. No, que ya sé, que lo sé. No, claro. Digo que la recogemos, no obstante, la recogemos, la llevamos al equipo motor y que sepáis que sé de qué cuesta habláis, que de esa cuesta se ha hablado muchas veces. No sé luego si habrá alguna cosa que yo no sepa que podáis aportar, que no quiero meteros tampoco en un conflicto, pero igual hay información no. Vale. O sea, que lo trataremos. En el grupo, digo. Venga, ¿alguien más? Perdón, vota.
rotonda esan nahi duzu, eskola, edo ingeles eskolatik ez, hortik skate parkera justo hori, ez? Ez que goian beste bat dago, baina ez duz esaten goikoa. Vale. Vale, para la gente que está en internet, hori, beste puntu bat komentatu egin dute, Mulligans alboan dagoen errotonda horretan. Ez dakite interneten bidez edo zer helduko te dan, badakite mezuak idazteko aukera badagoela, pero no, vale. ¿Os parece que nos centremos en lo que los más jóvenes nos han aportado? Venga, si hay preguntas os las leo y a ver quién se anima. Aquí lo que hay es una declaración de intenciones. Sí puedo ir al cole con mis amigos. Bueno, no tiene una interrogante, podría ser, sí puedo ir al cole con mis amigos. Vamos a dejarlo como una declaración de intenciones. Eskerrik asko. Ama, así que va para las amas. ¿Tú al colegio ibas en coche, andando o en autobús? A ver, las amas, ¿quiénes ibais al cole en coche? Levantad la mano. Bueno, ha dicho ama, así que vamos a apuntar a las amas. ¿Quiénes ibais al cole andando? Va, y a gehienak. ¿Y quiénes ibais al coche en autobús? Vale, va, gehienak ibiltzen. Más. Vale, imaginatzen dut helduei galdetzen dietela. Zenbat urtetik aurrera oinez joan alginen? ¿A partir de cuántos años podríamos ir andando, ez? Zein dan adino berena, ez? Ibiltzen juteko zuen ustez, gurasoak zareten, ez? Ba, seguru idei bat izango duzuela. En vuestra opinión, ¿cuál sería una buena edad para que fueran andando los niños? ¿Qué es lo que os preguntan? Venga, tirar, al aire. Depende del niño. Vale, depende del niño. ¿Danak zauz ados horrekin? Depende del niño. Pues depende de ti. Gauz. Interneten zaudeten entzako. Bueno, galdera entzun duzue eta gurasok esan dute, ba, umeen arabera, ez? Ume bakoitza, baina hemen beste batek esan dau, eta oso ondo, que lo que depende es del padre, no del niño. Puntualización buena, Itxegin, nahi baduzue. Tenemos debate. ¿Por qué tenéis miedo de que vayamos solos? Bueno, galdera, lehenengo beste galdera bat. Beldurra dekozue, ¿tenéis miedo de que vayan solos? Aparte de, hemos hablado de una cosa que son algunos puntos negros y eso sí, aparte de eso hay otras razones por las que tengáis miedo. ¿Por qué tenéis miedo de que vayamos solos? Erantzun batzuk entzun dituzu lehenago, ¿es? Ya las has oído antes algunas respuestas. Hay puntos o zonas inseguras que les generan miedo. ¿Beste arrazoiren bat? Vale, hori da nagusiena. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Y una pregunta que me parece maravillosa, ¿me daríais chocolate antes de salir de casa? Si se porta bien, dicen. Gaztei galdetuko dizuet, zuek beldurra dekozue? Ez, vale. Batzuk bai. Bota.
normala ikusten dozula eskolara jutea beldurra gabe. Vale? Osea, zuk ez dozu beldurrik sentitzen, ez? Eta uste duzu erraza dela jutea, bueno, erraza edo dena den. Bota? Vale, aquí defienden lo de que no le ve mucho sentido al miedo, sobre todo si van en grupo, ¿no? Habría que ser... Si vas en grupo, pues hay que ser tonto para atracarte, para que te atraquen, ¿no? Bota. Ez dizut entzuten. Nere, lagunduko didazu? Eskerrik asko, ez dizut entzuten. Eskerrik asko. A los padres, madres, ¿os tranquiliza la idea, por ejemplo, de que vayan en grupo? Uste duzu lagungarria dela, horretarako, bai? Eta los que vuestros hijos no vayan o no les dejéis, me he quedado, ahora te doy la voz. ¿Es fácil organizar esos grupos? ¿Os resulta fácil? ¿No? Bueno, los que van, ya van. Pero no sé si hay gente aquí cuyos hijos no vayan y a lo mejor dices, es que yo no sé muy bien cómo montar un grupo o en mi cole no es fácil o desde aquí. No, vale. Vota. Vale, aprovechar a los hermanos, ¿no? O grupos más o sea, de edades más diversas, ¿no? Para que haya también como niños más mayores y más pequeños. Una buena idea. Altxatu duzu. Vale. Irakurri egin dute internetetik heldu den beste galdera bat, ez? Segurtasun asuntoa kotxekin lotura bago, zergatik ez dugu uzten kotxeak etxean eta horrela ezabatzen dugu arazori, ez? No es un mal planteamiento, la verdad. Vale, la confianza de los padres, porque a ellos sí les dejaban de pequeños, pero ahora no. No sé si hay que opinar o simplemente tragar. A ver si alguna vez han ido al cole andando. Nik uste hau erantzun egin dugula, lehen. ¿Cómo era la probabilidad de que te robaran? Supongo que la pregunta es, en vuestra época, ¿cuál era la probabilidad de que os robaran? ¿Os robaron una vez cuando erais niños o niñas? Sí, algunos dicen que sí. 2 ya. Bueno. Que ahora menos. Oin gitxiago. ¿Vale? No preguntaría nada. Eta azkena... zertara daukazue beldurra, baina hori egin dugu ere. Vale, beste bat uste dut dagoela. Uste dut azkena dala. Azkena da? Es la última? Sí, venga. Bizibideen proiekturako proposameneren bat partekatu nahiko zenukete, ideia bat, edo, ez? Gu esan dizuet, talde motor bat dakogula, eta, ez dakit, urrengo beste bi bilera dekogu aurten, eta urrengo bi bilera horretan, urrengo kurtsorako plangintza edo, ez? Landu egingo dugu. Eta, bueno, ideak eramateko. Decía que si tenéis, también desde casa, alguna idea, alguna propuesta, que podamos llevarnos al equipo de trabajo. Nos quedan 2 reuniones en lo que queda de este curso, en ese equipo de trabajo, y vamos precisamente a planificar un poco el trabajo del año que viene. Entonces, si tenéis alguna propuesta, alguna idea que nos pueda servir para encararlo, para valorarlo entre todos, para, no sé, para mejorar esto de los caminos escolares. Y esta pregunta es para adultos
y para más jóvenes, ¿vale? ¿Tenéis alguna idea para que podamos mejorar esto de los caminos, para que esos porcentajes que veíamos en la película aumenten o podamos cuidarlos mejor? Pues que nos las regaléis. Los que lo hagáis en cartulina, lo dicho, escribirlo, nos las levantáis y nos las recogemos. Eta besteak, mobilaren bidez. Bai, esan. El HIT. No sé si sabéis lo que es el HIT. Aurribiltarien topaketa. Una de las cosas, porque ya he formado parte del grupo de trabajo, del equipo motor, una de las cosas que hace 2 años decidimos, ahora te devuelvo la palabra, nos preocupamos cómo habíamos ya trabajado los caminos escolares con los propios niños, los grupos, las arañas, etcétera, todo eso que tenéis también en ese mapita que os han dado, que es todo eso se trabajó entre todos los coles que antes Iván comentaba que participaron. Y una de las cosas que nos dijimos era cómo hacemos para que cada año podamos recordar, ¿no?, que esto existe a los nuevos niños que van subiendo, ¿no? Pues los de tercero que entran en cuarto o los de cuarto que entran en quinto. Y entonces se nos ocurre esto del HIT, que es un encuentro de unos 400 alumnos de todos los centros escolares para recordarnos que está el camino y, bueno, y hacer un acto. Pero no hemos podido hacerlo por la pandemia, ¿cómo no? Vale, pues una idea recogida para los que están en streaming, recuperar un poco la idea de la experiencia de la marcha a paso de peatón que se hizo este año, también afectada por la pandemia, donde las familias y los grupos iban un poco a su aire, más o menos, por la ciudad buscando cebras. No sé si participasteis todos, los que participasteis seguro que os acordáis. Pues intentar aprovechar algo así y trabajar, pero eso con los coles, respetando las burbujas de las aulas. Una idea chula que nos llevamos. ¿Tienes otra idea? La mar. No tengo respuesta a eso. La próxima, de todas formas, llámanos. Había un teléfono. La próxima no te acordes, llama por teléfono y oye, que es que me he quedado aquí colgado. ¿Vale? ¿Alguna otra idea? Ah, mira, aquí ya hay. Ez dakite, batzuk idazten ari zarete, hauek dira lenguak, eskerrik asko. Ez da beharrezkoa, ¿vale? Yo creo que algunos caminos escolares deberían mejorarse para que disminuya el miedo de los padres. Venga, una idea que nos quedamos. Que nos paguen por llegar bien. No tiene que ser mucho, pero 50 céntimos al mes, pues igual sí. Me la guardo también. Un momento, Mercato. Eskerrik asko. Poner semáforos y señales de stop. Pues podríais intentar de nuevo, perdón, para que más gente vaya andando, para ir en grupos y para que se quite el miedo. Entiendo que es como trabajar de nuevo un poco todo lo que hemos trabajado. Segurtasuna, suposatzen dut segurtasuna lantzea, bai, ikastetxerako bidea hobetzea, mejorar el camino a la ikastetxe, que los padres tengan más seguridad, ¿vale? Segurtasuna lantzea, ez da beharrezkoa. Eta hemen digitalekin jarri duzue, se podrían usar recursos que tiene Leioa como behargintza y dar oportunidad a gente sin empleo a colaborar en la seguridad en los caminos escolares. Hobetzeko espazio aproposa da bertaratzea taldeen motorrara. Hobetzeko espazio aproposa da bertaratzea talde motorrara. Hau da, partaidetza behar da talde motorran. Denok ipini behar dugu alde gure seme alabak autonomia lortzeko. Vale? Mila esker.
Indicar pasos de peatones con colores especiales para que establezcan el camino, la ruta a seguir del alumnado de las diferentes ikastolas e involucrar a los colegios y ikastolas. Entornos de los coles que participan en Bizibideak cerrados a coches, a buses también, en las horas de entrada y salidas de los alumnos. Evita conflictos con los coches y así todo el mundo camina un poco. Por cierto, Peter Javier Vázquez enorme. Respecto a los problemas del tráfico, una campaña de concienciación, formación para los conductores, incidiendo en el asunto de zonas escolares, formación vial para niños y jóvenes. Marcar con huellas del color del cole itinerarios desde los puntos de quedada hasta el cole, por ejemplo, huellas. De vez en cuando que vean en ese camino algún responsable, municipales o voluntarios, para que les pregunte qué tal. Y el ayuntamiento debería coordinar con asociaciones y ikastolas el plan de despliegue, garantizando recorridos seguros y protegidos por personal contratado entre los necesitados de ayudas sociales. Bueno, nos quedamos estas ideas. Muchos coles, por responder a alguno, muchos coles ya participan, otros no, aunque están invitados y lo intentamos. También es verdad, alguien lo ponía ahí, no solo hace falta que se impliquen las direcciones, que lo intentamos, pero a veces no pueden, sino también las AMPAs y los gurasos. Y pues aprovecho que estéis aquí, no solo para que os animéis a participar vosotros y vosotras, sino para que, no sé, en vuestros coles también pues animéis a gente que pueda venir a los equipos motores. La verdad es que cuanto más potente sea el equipo motor, pues más capacidad tenemos, claro, de trabajar. Hortik beste galdera bat zegoenez, edo ideia, bota. ¿Vale? Reducir la velocidad. Creo que hoy ya están a 30. No sé si en todas partes. Está en todas partes a 30. ¿Vale? Pero, o sea, propones bajarla aún más. ¿Me ha parecido bien una mano o no? Estabas haciendo estiramientos y me he equivocado yo. Vale. Vale, beste bi proposamen. Que no estén comidas si no hay problemas con los niños. Bueno, una idea curiosa, y que las calles sean más seguras. Vale, lusatxeagatik ez, nik uste, bueno, ondo gondagola, ez dakite amaitzeko zeo zer bota nahi dozuen, si se os ha quedado algo ahí dentro que tal, edo bota. De esto, del proyecto Bizibideak. ¿Alguien se anima? Bueno, no debería dejarte el micro, que lo sepas. Iremos en cuarentena los dos juntos. ¿Qué espera? Yo creo que lo he dicho antes. Yo lo que espero es hacer un Leioa más seguro. Es complicado, he escuchado cosas y estoy totalmente de acuerdo con algunas de ellas. Estoy totalmente de acuerdo que con la subida de Gaztelubide está fatal. De hecho, yo creo que además está anunciado, pero hemos hecho un proyecto. Lo que pasa que para poder desarrollar el proyecto tenemos que desalojar a unas familias que viven ahí en unas casas que están justo al comienzo de la cuesta y bueno, todo tiene un proceso, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues que los niños puedan ir andando y puedan ir tranquilos y los aitas y amas estemos también tranquilos, ¿no? Dejándoles. También digo, hay cosas que son imposibles. O sea, poner guardias municipales por todo el municipio es imposible. Lo primero, porque no tenemos una plantilla tan amplia como para poner. Lo que tenemos suele ir rotando por los diferentes ikasteches y ikastolas que hay. Incluso tenemos también, y hay que decirlo, tenemos la mala experiencia de estar en algún colegio y hay a ciertos padres y madres que no les gustan que estén allí los policías. Y hemos tenido también problemas con eso.
Yo lo que espero es que lo que hacía yo, y yo antes alguien lo ha comentado, ¿no? O lo ha puesto por ahí. Yo iba desde el Montiquea, que vivía en el Montiquea, hasta Saconeta, que yo estudiaba en Saconeta, iba andando, pues 7 años, 8. Iba andando y también te digo, no era más seguro que ahora, ni mucho menos. De hecho, bajábamos por aquí, por el Bidegorri que está hecho ahora, pues ahí había un atajo, pero un atajo de tierra, que te podías caer, que había una fuente abajo, que solíamos tomar agua abajo, había un río, que teníamos que pasar el río, que tampoco lo pasábamos por donde hay que pasar, porque lo pasábamos por las piedras. Estaba aquí un antiguo de materiales que era Astola, que pues también entrábamos, y también pues él encima se cabreaba y a veces salía corriendo. Había un humedal en esta zona. Quiero decir, tráfico, es verdad que hay más tráfico, pero no es más, o sea, tampoco en aquel entonces había poco tráfico, ¿eh? Sí. Sí, eso sí. Mira, yo eso lo ponía como ejemplo. Yo en el portal donde vivía, en el Montiquea, o sea, mi ama si tenía que ir a hacer un recado, a donde fuera, yo me podía quedar en casa de cualquier vecino o vecina. Y nos conocíamos todos. Hoy en día yo donde vivo, hombre, la avanzada, cruzar la avanzada. No, eran 2, sí. Eran uno aquí, enfrente de, y otro en el conservatorio, pero que precisamente eran unos puntos negros donde hubo violaciones, donde, te quiero decir, que más seguro. Sí. Bueno. Tráfico había y hubo bastantes atropellos a lo largo de Sabino Arana. Eso es, que sí. O sea, pero yo... Ya, lo que pasa que estoy totalmente de acuerdo. Ahí no, a ver, tampoco es plan de polemizar ni de esto, pero también te quiero decir, o sea, hemos bajado la velocidad a 30, ahí justo además es a 20, no es a 30, es a 20, en esa zona de las Mercedarias, pero también hemos puesto los radares en ese tramo para que se guarde, y también se ha criticado porque tampoco nos gusta eso. Yo haría una... Sí. Que sí, esas cosas, lo que pasa que, yo te digo, o sea, la administración pública no es tan sencilla. Tú no puedes hacer contrataciones de personal así por así. Estamos en eso, es más, el proyecto nació con unos cuidadores que había al principio, se estuvo haciendo, pero a mí sí que me gustaría, y es simplemente para que cada uno hagamos la reflexión, o sea, ir a esa zona, al aparcamiento al lado de Mercedarias y Castola Alchaga, ir a esa zona a las mañanas y echar un vistazo de dónde vienen los coches. O sea, yo he visto coches, porque he ido a las mañanas ahí a ver a veces, y he visto coches salir de Aldapabarrena, o sea, de esa calle, para ir a Castola Alchaga o para aparcar ahí. Y digo, joder, ¿será que la ama o la aita? Pues es verdad que lo que dicen antes, tienen que ir a trabajar seguido, dejar a los críos
Y el coche sigue allí porque nos quedamos a hablar con la madre de fulanito o el aita de fulanito. O sea, y eso sucede, y yo, sinceramente, o sea, hay cosas que las podemos hacer nosotros. O sea, el ayuntamiento, digo, pero a mí me gusta ser sincero y es muy complicado, o sea, poner o lo que decía antes, ¿no? También de dónde jugábamos, dónde no, o sea, más juegos, más zonas de juego, más zonas de esparcimiento que tienen ahora nuestros hijos y nuestras hijas, no hemos tenido en Leioa en la vida. Otra cosa es que fuéramos a las campas de fulanito, hiciéramos, pero sin colchonetas, sin toboganes, sin el corcho debajo del columpio que me caiga el niño y que me rebote y que lo pueda coger. Sí, por eso. Sí, pero los aitas y amas... Sí, pero los aitas y amas... Sí, que estoy totalmente de acuerdo. Y yo es una lucha, por ejemplo, que tengo con mi mujer. Sí. Hombre, sitios hay muchos para practicar aquí en Leioa también, ¿eh? Bueno, yo te digo, de todas maneras, te digo, o sea, no tenemos un parque cubierto, hay 3, pero y se van a ir poniendo más, pero que sinceramente no creo que la solución de que dejen de jugar con el móvil o no sea el poner parques cubiertos o zonas de este tipo, ¿eh? Sí. Ese es, pues eso, no sé si te he contestado, pero lo que espero es que hacer conseguir que Leioa sea mucho más amable para todos y todas. Lo que pasa que sí que es verdad que cada vez que intentamos reordenar algo, o sea, quitar coches y eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Todos y todas. Quitar coches del pueblo, de dentro del pueblo o de nuestras calles, significa fastidiar a los que tenemos que utilizar el coche y tenemos que estar dispuestos a eso. Lo que no puede ser es que yo, por tardar 2 minutos más en un coche, que hoy en día todos tienen aire acondicionado, calefacción y la de Dios, no me supone una vida, 2 minutos más, y sin embargo no quiero que haya coches, pero yo el mío sí tiene que pasar por esta calle. Entonces, ahí yo sí que creo que el compromiso tiene que ser de todos y todas. Y aquí lo hemos vivido, lo estamos viviendo, ese tipo de situaciones, ese tipo de mejoras que se hacen en ese sentido. Y si tenéis oportunidad, hay un ejemplo clarísimo en Galicia, que es Pontevedra, que casi se comen al concejal que hizo lo que hizo, que tuvo lo que tuvo que tener para hacer lo que hizo. Y hoy en día Pontevedra es un lujo, un lujo. Bueno, creo que es bueno estos debates. Nosotros participamos además en la red Aurreniría en Sarea, que es una ciudad de ciudades y municipios vascos que apuestan por estos proyectos, que está formado por 20 municipios aproximadamente, y es un debate que está abierto en todas partes. Y tiene el problema, que creo que ha apuntado un poco Iván, de que aquí se encuentran
necesidades muy distintas y hay que ir tomando decisiones porque algunas de ellas no se equilibran bien. Y mientras tanto, pues intentamos equilibrarlas. Sin el equilibrio ninguno termina de estar a gusto. Y el ejemplo, lo digo por el ejemplo de Pontevedra, ¿no? Que es romper el equilibrio. O sea, en Pontevedra, pues si no lo conocéis, directamente los coches no entran en la ciudad. No se pueden aparcar en la ciudad, no hay donde aparcar. Hay zonas muy específicas para cuando tienes que hacer una descarga urgente o tienes que recoger a alguien, pero no entran los coches. Y toda la ciudad es peatonal. Es una apuesta, ¿no? Y os lo digo porque cuando estuvimos allí en un viaje de trabajo, además, ¿no? Recuerdo haber cogido a un taxista y haberle preguntado, y el taxista empezó echando pestes. Claro. Y luego dijo, pero bueno, tengo que reconocer que ahora voy más tranquilo, con mis hijos paseo más calmado, pero para mí como taxista es un coñazo, porque tengo que dar 1000 vueltas, ¿no? para poder esto. Pero bueno, digo que estos debates son necesarios y hay que solucionarlos de manera comunitaria, debatiendo. Así que os lo agradezco a todos. Vota. Tengo... Barcato, tengo que cortaros para que no nos alarguemos más de lo prometido. Es importante empezar puntuales, es importante acabar puntuales. Nos quedan 2 minutos. Algunas de las personas más pequeñas, visto que los adultos hemos monopolizado la
konversazion, zuetako norbaitek zeo zer esan nahi dau, agurra esateko, edo amaiera emoteko, edo ez dakit, eritxiren bat bota, edo, bueno, nahi dozuena, a ver, dentro de un orden y concierto. Zeo zer esan nahi dozue? Ez dut ikusten, Ez? Bueno, eskerrik asko guztioi, gogoratu zabaldu edizue proiektua zeuen lagunen artean, beste gurasoen artean ere, eztabaida hauek ireki ere horretaz hitz egin behar dugu, eta gogoratu talde motorrean parte hartu nahi duzuela, baina badago batek agurra zen edabera. Mila esker, que le ha gustado mucho. Eskerrik asko, bihotxez gainera. Eskerrik asko. Beste batera arte, bueno, badakizuen on gauden eta kontaktua hartzeko ere, arazorik gabe, bale? Venga, agur.